Buen día, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Escucharemos a continuación el relato del Santo Evangelio según San Marcos del día miércoles 6 de enero. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlo, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de la multiplicación de los panes, de la primera multiplicación de los panes, porque fueron dos. En esta primera multiplicación de los panes, nuestro Señor Jesucristo, con 5 panes y 2 pescados, da de comer a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Pues ese mismo día, ya atardeciendo, poco antes de que oscureciera, envió a los discípulos por delante que cruzaran el mar de Galilea en la barca, mientras él se quedaba a despedir a la gente. Y es que la gente, hermanos, sin duda que estaba entusiasmada con él. Todos querían tocarlo. Todos querían despedirse de él. Todos deseaban una bendición particular. Y como Cristo siempre tiene un detalle de cariño y de afecto para todos aquellos que se acercan a él, incluidos nosotros en el tiempo presente, se quedó despidiendo a la gente con gran afecto, porque ellos correspondían al amor del Hijo de Dios. Como el Señor, hermanos, para todos nosotros tiene un detalle. No perdamos de vista esto. El Señor quiere de manera particular a cada uno de nosotros. Nos escucha, nos pone atención, nos hace caso. Ya entrada la noche, subió al monte a hacer oración. Este cuadro siempre se va a repetir, esta acción de Cristo siempre se va a repetir a lo largo de su vida. A platicar con el Padre, a platicar con el Espíritu Santo. ¿Qué diría el Señor? ¿En qué consistiría el diálogo con el Padre y con el Espíritu Santo? No lo sabemos, pero es un ejemplo para la vida espiritual y la vida pastoral de cada uno de nosotros. No podemos ser unos buenos cristianos, buenos discípulos, si no cultivamos la oración cotidiana. Si no aprendemos a hablar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La oración, hermanos, es una acción indispensable en la vida de todo creyente. Y luego se fue caminando sobre el agua para alcanzar a sus discípulos, quienes estaban ya asustados, espantados porque el viento les era contrario. Y no era un barco, era una barca. Entonces seguramente el agua salpicaba, zarandeaba la barca, y ellos estaban ya muy, pero muy espantados. Y eso que eran hombres maduros, acostumbrados, algunos de ellos a la vida de la pesca, eran hombres de mar. Sin embargo, estaban asustados. Y cuando lo vieron acercarse, se espantaron todavía, porque creían que era un fantasma. Miren, hermanos, cómo en la vida hasta nosotros a veces confundimos a Cristo.
que es el verdadero Hijo de Dios, verdadero Dios también y verdadero hombre. Y lo confundimos con un simple filósofo, un sabio, un hombre de bien del pasado. Pero a veces no entendemos correctamente la personalidad del Hijo de Dios. Y se pusieron a gritar porque estaban muy, pero muy espantados los apóstoles. Pero fue entonces cuando Cristo se acercó y les dijo: ánimo, no tengan miedo, soy yo. El viento contrario, esto que les causaba pavor, espanto en serio a los apóstoles, hermanos, representa también los problemas de cada persona. Así es, todos tenemos temores, todos tenemos miedos, angustias, incertidumbres en la vida. Es el viento contrario en nuestra existencia. Pero que el Señor nos diga: no tengas miedo, ánimo, aquí estoy yo. Y de hecho lo hace. El Señor en cada circunstancia adversa en la vida nos sigue diciendo a nosotros que también somos sus discípulos: ánimo, no tengas miedo, soy yo el que está aquí contigo. Bendito Señor Jesús, que viene a nuestra vida en cada circunstancia, especialmente en las dificultades. Tengamos pues, por lo tanto, hermanos, siempre la certeza, la seguridad de que el Señor vela por nosotros. Pero hay que clamar a Él, hay que buscarlo. No vivamos de manera indiferente ante su persona. Y en cuanto el Señor se subió a la barca para estar con ellos, el viento se calmó. Todos estaban llenos de espanto, estaban temblando. Y es que no habían entendido el episodio de los panes, dice San Marcos. ¿Qué tiene que ver el episodio de los panes con lo que ahorita les estaba pasando? Pues que apenas en la tarde lo habían visto multiplicar 5 panes y 2 pescados para dar de comer a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea que con esta acción milagrosa, Cristo se manifestó como Dios verdadero que es. ¿Por qué habrían de tener miedo si el Señor estaba con ellos? Si eran discípulos y discípulos especiales, eran apóstoles del Señor. Dice San Marcos, es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. No estaban todavía tan plenamente convencidos del poder de Cristo a favor suyo, como nos puede pasar a muchos de nosotros. Vamos por la vida, incluso nuestra vida religiosa, con la mente embotada, sin descubrir plenamente lo que significa ser creyente, ser discípulo, estar bajo la mirada y la custodia del Hijo de Dios, nuestro Redentor. Oye, hermanos, popularmente se celebra el Día de Reyes. Litúrgicamente se celebró el domingo pasado. Pero deseo fervientemente, de todo corazón, que los Reyes Magos, o los magos, como dice la Escritura, porque la Escritura no dice que sean Reyes Magos, que los magos intercedan ante Cristo, a quien fueron a adorar en el portal de Belén, intercedan por cada uno de nosotros para que recibamos todo tipo de beneficios espirituales. Y como ellos, aprendamos también a ofrecerle algo al Señor Jesús. Y lo que le podemos ofrecer y que será de sumo agrado para Él es nuestro propio reconocimiento, nuestra fe en su persona y nuestro amor sin condición y pleno, absoluto a Él, que es Dios, conforme al mandamiento supremo y número 1. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Muchas, pero muchas felicidades, hermanos. Traté de transmitir en vivo y no pude. Espero que para la próxima pueda hacerlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre.
Que tengan un feliz y bendecido día.